Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo, la tecnología de la información y pruebas del software. Cada vez que pasa el tiempo me sorprendo mucho más de las nuevas tecnologías que hoy en día tenemos para poder presentar el estatus de un proyecto. Hoy en día tenemos información a través de comunicación, a través de los móviles, a través de web, emails, y es mucho más ágil inclusive ahora tener la información a la mano. Lo más impresionante es que en los proyectos que estamos trabajando hoy en día, cuando se supone que mucho más sencillo tener la información a la mano para dar un estatus, no lo damos. Y pasa el tiempo y las personas no estamos dando esa efectividad de transmisión de la información lo más pronto posible y lo más eficaz posible. Y algo que me sorprende mucho es que muchos de los que estamos trabajando en proyectos preguntamos por un estatus o nos preguntan por un estatus, cuando esa información debería ser como algo pública para el cliente final de esa información. No hablo de que la información tiene que estar pública a todo mundo, me refiero que la información debe de fluir directamente a los clientes finales, que no tienen por qué estarte preguntando dónde está el estatus, dónde está el reporte, dónde está la información. Simplemente ellos saben dónde llegar y tomar la información y leerla, o bien que la información llegue de forma automatizada a ellos. Y lo más impresionante es que no sucede así. Lo más impresionante es que a pesar de tener nuevas tecnologías como laptops, iPads, tecnología de punta en temas de comunicación, como lo tenemos los mensajeros electrónicos hoy en día, como lo es WhatsApp, como lo es Telegram, entre otras más. Inclusive tecnologías y mensajeros que se comunican directamente con los sistemas para poder jalar información, mostrarla y que sirva como una herramienta de colaboración en equipos de tecnología, de colaboración. Entonces, como lo son los equipos ágiles, ¿no? Que hoy en día pues los equipos Scrum tratan de colocarse con, pues ya inclusive virtualmente con este tema de la pandemia, con este tipo de herramientas de colaboración para tener toda la información a la mano. Pero aquí viene la parte importante, la parte que me empujó a hablar de este tema, que preguntan por el estatus, que preguntan cómo vamos, que preguntan qué está pasando en el equipo, qué está pasando con la parte de calidad, qué está pasando con la parte de desarrollo, cuál es el progreso, cuál es el nivel de calidad del producto, en dónde estamos parados con base a la terminación del proyecto, y que a pesar de tener todo este tipo de herramientas, a pesar de tener las mediciones, no sabemos contestar en dónde estamos parados. Y eso es impresionante porque deberíamos de tener esa información a la mano y de estarla presentando, inclusive sin que se nos solicite hacerla llegar directamente a los niveles técnicos, a los niveles gerenciales, a los niveles directivos, de la mejor forma, porque obviamente no es lo mismo mandar un reporte a un técnico que mandárselo a un gerente, que mandárselo a un directivo. No le voy a decir al nivel directivo cómo está el proyecto técnicamente hablando, que los queries no están bien hechos, que estamos batallando en investigar con pruebas de concepto y así. No, al directivo tiene que ser mucho más ejecutivo, ¿no? Tenemos que decirle en 3 palabras, en un solo slide, en una sola página, en dónde estamos parados con el proyecto. Pero a un técnico sí le tenemos que decir, pero con mucha finura, con mucho detalle, en dónde estamos parados técnicamente, en dónde está fallando el query, por qué no estamos consiguiendo el tiempo de respuesta efectivo del aplicativo, en dónde nos falta investigación técnica, y tenemos que ser mucho más precisos con la información que le estamos compartiendo al técnico, que no es el mismo detalle, vuelvo a repetir, que se le comparte a una parte técnica, a un usuario, por ejemplo, que no va a entender ni J ni de lo que le estamos hablando. Entonces es importante que la información pueda fluir de forma de un lenguaje natural que entienda el usuario y que entienda el gerente, el directivo y que entienda el técnico. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para saber cómo transmitir la información de una manera automática y de una manera fluida. Entonces eso es muy importante. Y sabes, aquí lo más burdo del tema, o lo que genera un poco más de risa, es que cuando te llegan y te preguntan cuál es el estatus del proyecto.
y no sabes qué decir. Entonces lo importante aquí es que vuelven a regresar a la hora el líder de proyecto, el líder de automatización, el líder de testing, el líder de desarrollo, y te pregunta cómo va el proyecto, cuál es el estatus. Necesito el estatus para ahorita a la tarde, a las 6 de la tarde, para poderlo mostrar a mi director, a mi gerente. Y no tenemos la información porque la estamos colectando, porque no sabemos qué hacer, qué determinar y qué mostrar para que esto haga sentido con base a lo que estamos haciendo ahora. Pero ojo, vuelve a repetir la pregunta, ese líder, ese directivo, ese gerente, dame el estatus del estatus. Es correcto. Imagínense, dame el estatus del estatus. Y eso como que ya está más complicado todavía, de que la información está detenida, está atascada y no fluye nada de información en el proyecto. Porque una cosa es decir, oye, dame el estatus, ¿cómo va el proyecto? Pero ahora, dame el estatus del estatus del estatus del proyecto. Oye, no, o sea, ¿en qué porcentaje vas del estatus? No, es algo que tiene que fluir de forma rápida, algo que tenemos que mostrar de forma anticipada. Antes de que nos pidan la información, ya la tenemos mostrada, ya la tenemos publicada, ya la tienes en la mano. Es decir, ¿cuál es el estatus del proyecto? Hoy te la envié el día de ayer a tu escritorio, te la envié a tu WhatsApp, te la envié a tu Telegram. Ya la tienes. No de que, ¿cómo vas? ¿Cuál es el estatus del estatus? Pues no funcionan así las cosas. Y créanme, queridos amigos y amigas, es algo que pasa normalmente en los proyectos de TI. Que no sabemos compartir la información en los proyectos, o bien que no tenemos claro de dónde tenemos que jalar la información, colectar indicadores, colectar información para armar un reporte ejecutivo. Y eso es impresionante. Eso es muy impresionante porque tenemos que tener muy claro cómo hacerlo. Antes de lograr el tratar de mostrar un reporte, tenemos que preguntar si ese reporte da valor. ¿Y a quién le da valor? Y seguramente, si armas, por ejemplo, un informe del progreso de la automatización y el gerente dice, pues no sé para qué me sirve esa información, el progreso de la automatización, pues quiero que me lo des porque yo soy el gerente y punto. Pero no le da valor al negocio. A diferencia que si le das un reporte o un informe de la parte del software que está automatizada y cuál aún no. Porque eso sí pudiera generar la información a los directivos, a los que manejan riesgos, a los que manejan las pruebas de regresión funcionales manuales. ¿Dónde está el retorno de inversión? Ahí pudiera ser que sí da valor, pero dame información de cómo están las bases de datos en este momento contra lo que está automatizado. Bueno, o sea, cosas que no hacen sentido, ¿no? Es muy importante tener cuidado con lo que se pide y con lo que se va a construir para poder darle valor al proyecto, para que tenga un retorno de inversión la información que estamos generando y que inclusive los clientes están pagando. Están pagando por ese plan de pruebas que tú estás haciendo, están pagando por ese controlador de inversiones, ese controlador de versiones que tú instalaste. Entonces es muy importante que todo lo que se construya tenga un cliente final y tenga un valor. Ahora vuelvo a repetir y me regreso a la parte de los reportes. Si tenemos que tener muy en consideración lo que vamos a construir como informes, de dónde lo vamos a colectar, cuánto nos va a costar a nosotros como área de testing, como área de desarrollo, como área de análisis o como áreas usuarias, construir ese reporte y entregarlo al final del día o entregarlo al final de la semana o al final del mes. Todo tiene un costo y todo tiene un valor con un cliente final, y entonces justificarlo desde manera inicial, pues para poderlo construir, poderlo estimar y que no volvamos a llegar a ese punto de dame el estatus del estatus. Muy bien, amigos y amigas, pues me dio gusto saludarlos. Mi nombre es, sí, nuevamente se los comparto, Fernando Carrillo. Estamos en el podcast de Café Talk y les agradezco que sigan escuchando este podcast que vamos a estar trabajando día a día para ustedes y que estamos buscando siempre darles información de valor y que además puedan disfrutar del día con información de TI, con información de testing, con información de desarrollo, novedades tecnológicas y sobre todo mandarles un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos
y que sigamos en línea a través de este medio de lo que es Café Talk. Excelente día y hasta luego. Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo, la tecnología de la información y pruebas del software.